Hola, hola, bienvenidos una semana más a En mi maleta llevo. Yo soy Tati. Yo soy Y Barbie. como siempre, cada semana les traemos temas de crecimiento personal, empoderamiento femenino, sin tabúes, desde la vulnerabilidad. Y el día de hoy hemos decidido traer una invitada súper especial. Tenemos a Tere de Grow and Glow y vamos a hablar sobre el fracaso. Para hablar sobre este tema, hemos decidido traer una invitada súper especial a nuestra queridísima Tere de Grow and Glow. Tere tiene una comunidad de Instagram súper inspiradora donde cada persona que entra a su perfil se llena de muchísima motivación, de buenas vibras. Tere lleva 4 años trabajando como psicóloga laboral. Aparte, empezó hace más de un año su proyecto personal donde motiva a las personas y las ayuda a pegarse a sus hábitos. Entonces, qué honor y qué gusto poder contar contigo, Tere. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Tati y Barbie, por invitarme. Estoy muy contenta de poder participar, emocionada de poder llegar a más personas, pero sobre todo por la conversa que se viene, que me tiene muy intrigada. Sí, nos Así que encanta. adelante. Lo contábamos a Tere antes de empezar este episodio, que a nosotros nos gusta tener conversaciones súper fluidas y muy vulnerables, sobre todo el tema de hoy. Sabemos que es un tema que a muchas personas les pega y de hecho acabamos de terminar un mastermind hoy donde estábamos hablando sobre los miedos. Y uno de los miedos más recurrentes que las personas tenían era el miedo al fracaso. Entonces, cuando decidimos traer a Tere a nuestro espacio en mi maleta, dijimos, ¿por qué no hablamos de este tema? Entonces, cuéntanos primero, Tere, ¿cómo ha sido tu experiencia con el fracaso en la vida? Me pasa que finalmente desde la psicología, claro, el fracaso como tal vez no existe, sino que es más bien de acuerdo a nuestras propias expectativas. Personalmente, y ya que es un podcast donde hablamos harto de nuestra propia historia, Sí. soy una persona súper exigente conmigo. Entonces yo sí he sentido que acá también levantan la mano. Somos tres. Que finalmente cuando no llegamos, no llegamos a lograr nuestro objetivo, podemos sentir esa sensación de fracaso, ¿cierto? Desde ahí les podría contar como una historia súper personal que me pasó a principios de este año, post pandemia, con todo el estrés que sufrimos, con toda la presión, incertidumbre, etc. En tipo diciembre de 2020 empecé a vivir un proceso de empezar a sentir que no estaba rindiendo tan bien en mi trabajo, que no tenía energía, que comía mucho, me sentía súper ansiosa. Y me empezó a pasar que me despertaba a la mañana, me ponía a llorar, que no tenía ganas de ir a trabajar. En realidad, es más que ir, en Chile estamos, o al menos mi trabajo, estábamos con home office Okay. hace más de un año. Entonces era en realidad conectarme a trabajar, no tenía ganas. Y hubo un par de semanas en las que yo estaba frente al computador, pero no avanzaba de verdad muy poquito en relación a lo que en realidad debiera hacer. Y hubo una sesión en la que me acuerdo perfecto, mi jefa me pregunta como, no entiendo, como esta reunión te debiste haber traído otra cosa, que ella es súper acogedora, me dijo, ¿te pasa algo? Y yo ahí me pongo a llorar y así, pero imagínense que era una reunión de 1 hora, y los primeros 15 minutos me preguntó esto, el resto de la sesión lloré, no podía Que parar los de otros llorar. 45 minutos solo lloré y que... Exacto. Y ella me dijo, no, yo te conozco, sé que te pasaba algo. Y ahí le dije, no, estoy súper cansada. Y ahí es que me di cuenta que estaba pasando por un proceso de burnout importante. Entonces, si les pudiera decir algo, yo sentí en ese minuto, yo ahora lo miro en perspectiva, a mí me sirvió pasar por eso, pero en ese minuto sentí que fracasé en este proceso eh, de cuidarme, de ponerme en el centro. Me olvidé de mí por cumplir mis objetivos laborales y desde ahí para mí llegar a ese punto como de fracaso, como de tocar el fondo, sentirme en un hoyo, me sirvió para hacerme cargo. Claro. Ya, entonces,
exacto. Sí, porque a veces como tenemos miedo a tocar ese fondo, ¿no? Y probablemente tendríamos que cambiar un poquito la perspectiva de que, bueno, tocar fondo también significa tocar e impulsarte, ¿no? Y salir de allí con lo mejor o con la enseñanza, que eso te dejó, que en tu caso fue como hacerte cargo de ti, o sea, ponerte como prioridad, no cambiar la prioridad hacia tus objetivos del trabajo porque uno se autoflagela, ir más allá de eso, ¿no? A cuidarte para que entonces puedas entonces cumplir con los objetivos que te hayas trazado, ¿no? Ahora un poquito más a lo coloquial, ¿no? Porque sí, todos hablamos del miedo al fracaso, no quiero fracasar, no quiero Equivocarme. equivocarme, no quiero sentirme menos que los demás porque no logro los objetivos que me tracé, etcétera. Quería sacar un poquito, ¿no? De esas creencias que todos nos tenemos en la cabeza y que nos autoflagelamos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para atajar o como para darnos cuenta antes de meternos en ese foso sin fondo, qué cosas podríamos hacer, ¿no? En el día a día como para darnos cuenta de que vamos en caída, ¿no? Primero diría que o sea, en la vida tenemos varios indicadores. Muchas Ujú. veces llegan amigas a contarme como no puedo parar de comer, he engordado mucho o no estoy pudiendo hacer deporte. Como de cierta manera yo veo muy reflejado en el día a día tal vez el estrés, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, Mm. no estamos haciendo la cama, tenemos todo súper desordenado, ¿cierto? Sí. Entonces eso para nosotros pueden ser indicadores que algo está pasando. Entonces, cuando nos sentimos frustradas o como incómodas, parar un poco y detenernos a pensar qué nos está pasando y Ujú, desde ahí pedir ayuda, chicas, porque cuando estamos ya yendo como hacia ese hoyo, ¿cierto? Y no sabemos bien cómo atajarlo, como decías tú, Barbie, ujú, creo que lo mejor es pedir ayuda y ayuda profesional, idealmente. Acudir a un mm, psicólogo, a terapia. Em, Sobre todo si ya te encuentras en ese hoyo, que fue un poco lo que yo hice. Yo sí acudí a claro. mi terapeuta, o sea, yo no les voy a decir que salí de ahí, de ese burnout, con jugos verdes y despertándome haciendo meditación en la mañana, porque les No. mentiría. Salí con terapia, con psiquiatra, y con mucho orgullo les puedo decir que yo logré salir de ahí y hoy día me siento súper bien, pero hay que pedir ayuda y hay que ser bien valiente porque a veces da un poco de miedo, en Chile al menos, no sé Ujú. cómo es en Venezuela o ahora en Canadá, que el psiquiatra está súper estigmatizado, Sí, como es como estás loca. estás loca, ¿cierto? Sí. Y nada, con todo lo que hemos vivido en esta pandemia, es normal y me encantaría que nos quedáramos con este capítulo en esto de normalizar, pedir ayuda Claro. con todo lo que necesites. Yo diría que ese es como el primer paso. Pero si todavía no te encuentras como en ese hoyo total, pero sientes que estás decayendo en energía, Ujú, pensaría en revisar cuál es lo más básico para ti y de cierta manera estabilizarte. Por ejemplo, cuidar tu sueño, o sea, alimentarte bien, intentar hacer deporte. Muchas veces, por ejemplo, se sorprenderían el cambio que hay cuando una persona está totalmente deshidratada y comienza a tomar agua de nuevo. ujú. Entonces yo diría que además de pedir ayuda, intentar regularizar el piso de cierta manera y como intentar cuidar tus hábitos más básicos. Claro. Eh, Eso como desde el punto de vista como físico externo, pero si nos vamos al interior, cuando Barbie tú decías que existen ciertas como creencias, etcétera, todo eso tiene que ver con mentalidad Ujú, y que hay muchas frases que nos repetimos y que no nos damos cuenta que estamos todo el tiempo diciéndonos, como sí. no puedes o Ujú. vas a fallar, como ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Qué va a pensar el otro de mí? Mira lo que lo está haciendo la otra persona. Entonces, desde ahí, mi invitación es, y que es algo difícil igual, pero se puede, es un trabajo constante, de cultivar el diálogo interno autocompasivo
No sé si conocen de qué se trata. Que sí, yo me lo sé, pero no lo practico. Que a veces se nos olvida, nosotros conocemos la teoría, hemos estudiado, pero llevarlo a la práctica siento que a veces cuesta más porque Sí. eso es algo que llevamos durante muchísimo tiempo, es algo que esa vocecita que ha estado con nosotros durante muchos años y que es Sí. un hábito que automáticamente sale al momento que percibimos ese fracaso o esa Exacto. falla, a veces percibimos esa falta y que además es complicado de sobrellevar porque a pesar de que uno puede tener motivación, las charlas, escucho todos estos recursos, uno específicamente hay cosas que son nuestra debilidad. Por Sí. ejemplo, Exacto. como decías tú, las expectativas, lo ser súper exigente. Nosotras tres tenemos esa personalidad de decir, ok, nos gusta esto, que salga cuadrado, que salga a la perfección. Hablábamos hoy, antes le comentaba a Barbie de cómo me sentía cuando uno de los proyectos que hicimos no se dio como yo me lo había imaginado. Es una cosa que estoy trabajando, es una parte particular mía que reconozco, que lo tengo como debilidad, que yo le decía, ¿qué estamos haciendo? Esto fracasó, o sea, ¿qué significa? Y claro, entonces a lo mejor ante los ojos tuyos o de cualquier otra persona, incluso de Barbie, era como, Tati se volvió loca. No, Como sí, eso es esta un mañana fracaso. yo como, ella se volvió loca. Lo que pasa es que yo en este camino, ¿no? Que empecé hace muy poco, en verdad lo empecé gracias a esta compañera que está ahí al lado. Yo me leí un libro de Mark Manson, que es el arte sutil de que no te importe nada. Me encanta Y ese yo me libro. leí ese libro y me di cuenta de todas las cosas que no me aportan nada bueno y que yo le pongo toda la importancia del planeta. Entonces, Exacto. desde ese momento yo me leí ese libro, yo digo, ok, tengo 5 cosas de las que tengo que ponerle toda mi importancia y todo mi empeño, ¿no? Lo demás me resbala, o sea, literal, me resbala. Y es algo como que me abrió las puertas a muchas otras cosas, ¿no? Y como hablamos esta mañana, yo le decía, bueno, pero quien se lo pierden son los demás, no nosotras. O sea, Exacto. la pérdida no viene de uno, la Claro, pero pérdida viene de los demás, lo que ¿no? pasa es que esto era personal y a lo que iba lo Ujú. de la voz interna y la autocompasión, no siempre va a salir de forma automática, porque Exacto. estamos probando cosas nuevas, nos hacemos una expectativa y aparte yo siento que tengo una personalidad extremadamente soñadora, idealizadora, yo pongo todo con flores, globos, música, o sea, mi cabeza es, o Sí, sea, ella se arma la si película. yo hago una película romántica de amor y cuando las cosas no salen así, como es algo que yo me imaginé, que Claro. yo vine a hacer, que trabajamos en esto, que ha sido como nuestro bebé y que no haya salido así, fue como, ouch, esto me dolió, pero como tú decías, hablarlo, buscar a las personas que te puedan dar la vuelta, buscar buscaron la otra cara de la moneda. Exacto. Cuando la voz de la compasión que yo practico y he hecho con muchas cosas, hacer las paces con mi cuerpo, hacer las paces con lo que yo soy como persona, o sea, sí lo he practicado, pero al momento de hacer cosas nuevas, es normal que esa voz a lo mejor no esté Exacto. habituada Que a que sea aparezca. así, porque es algo nuevo que no había hecho antes. La próxima vez que pase por situación similar, esa voz de autocompasión ya saldrá porque ese músculo ha sido alimentado. Entonces nos encanta que Exacto. hayas traído esto a cotación y sobre todo de entender que aunque sean personas que llevamos rato trabajando de coaching, de psicología, etcétera, todavía pasamos por estos momentos. Entonces no sé cuál es tu experiencia Absolutamente. de contigo, cómo haces con la autocompasión. De hecho, absolutamente, Tati. Yo trabajo en esto, intento trabajar todos los días para inspirar a otros a adoptar este tipo de conductas y pensamientos, pero en realidad es algo con lo que yo también trabajo todos los días. O sea, y muy aceptada, Tati, efectivamente, sobre todo cuando hablamos de algo nuevo que nunca hemos vivido antes, las expectativas también nos pueden jugar un poco en contra. Ahora, el ejercicio que quería que hicieran ustedes ahora conmigo
es que, Tati, como el ejemplo que me estabas contando ahora, imagínate que fuera Barbie la que te estuviera diciendo, fracasamos en este proyecto, no sé por qué lo hicimos. Ahora tú, dile a Barbie como amiga, como, ¿cómo la contendrías? ¿Qué le dirías tú como amiga a ella si ella te dijera que fracasó en este proyecto? Le diría que viera como the big picture, como que viera, ok, esto solo fue un punto de todo este círculo que has creado, es solamente una parte minúscula y que esto, de nuevo, no es solo ese fracaso, sino es un aprendizaje, es de ver que, ok, esta no es la forma de hacerlo, pero no quiere decir que todo el proyecto No sirve. haya sido un fracaso, simplemente es la forma de hacerlo y trabajar también en manejar las expectativas, porque una cosa es querer que suceda lo mejor y otra cosa es lo que la vida nos trae y nos sorprende. Entonces, esa sería, sí, el consejo que le daría a ella. Que bueno, ahora No, reescúchatelo Y tú. que veamos sí, el podcast otra vez. veámoslo de No, nuevo. pero eso que dice Tere es muy importante, porque cuando uno pone, cuando uno le pone la perspectiva, ¿no? A una persona que quieres, a una persona que estimas, no eres tan duro con esa persona. Y Exacto, nosotros con nuestro diálogo a veces nos autoflagelamos de una manera horrible que cuando uno lo pone en perspectiva hacia otra persona que tú valoras y que tú quieres, jamás le dirías nada así. O sea, jamás le dirías y que soy lo peor que existe en el planeta, qué asco de persona. ¿Sabes? Eso nunca se lo dirías a nadie. Pero jamás. te lo dices a ti mismo, que es súper, Exacto, para mí es algo como, el ser humano es súper complejo, ¿no? Y estas cosas me hacen decir como, wow, o sea, la capacidad de tu mente y de lo que puedes crear y lo que puedes exportar, ¿no? De tu vida es infinita y es súper heavy, ¿no? Es súper difícil como manejar ese diálogo interno a que sea más compasivo y exacto. más dulce y menos autocriticador, ¿no? Y menos destructivo. Y desde ahí el ejercicio que les acabo de pedir que Ujú, hagan puede ser una herramienta súper útil cuando ustedes se vean y estén solas, porque claro, si estás con una amiga, alguien te puede contener, pero si estás sola, ujú, imaginarte como si fueras una amiga tuya, como, ¿qué te dirías? Si ujú. fueras una amiga, tu mejor amiga, probablemente le dirías no pasa nada, mañana lo podemos volver a intentar, revisemos, o sea, desde ahí, claro, como dice Barbie, nosotras somos usualmente nuestra voz más dura, Ujú, o sea, nadie es tan duro como nosotros mismos, entonces, desde ahí, lo que les quiero transmitir es que no nos hacemos ni un favor tratándonos mal, de hecho nos restamos energía. Entonces, frente a momentos en el que sintamos que fracasamos, ya es una ayuda intentar tratarnos con amor, porque desde ahí ya vamos a poder salir, vamos a poder ver como una luz detrás del túnel, ¿cierto? claro. Entonces, yo creo que es una invitación y usualmente también eh, como ocupar algunas frases ancla, como hice mi mayor esfuerzo hoy día, di todo de mí en ese proyecto, mañana lo puedo volver a intentar, me merezco otra oportunidad. Son como frases que Se uno me puede pararon los Sí, pelos. incorporar. estoy como, Ah, como que tan poderosa esta frase, es como, sí, aparte aplica para todo, Ujú, sin todo, importar cualquier sea la percepción de ese fracaso que tenga una persona, todas estas frases son mágicas y de verdad poderosas, porque estaba pensando de que a lo mejor lo que es un fracaso para ti, Tere, lo que es un fracaso para mí, lo que es un fracaso para Barbie, mm, es completamente diferente y aparte exacto, las personas que lo ven desde afuera, que no están en nuestra cabeza, a lo mejor incluso lo ven como motivación, incluso lo ven como algo espectacular. Y te pongo el ejemplo rápido de que yo me acuerdo lo mismo de las conversaciones con los jefes saben que uno no va bien. Y yo también tenía, cuando me tocaban mis sesiones de One on one. reevaluación de cómo iba a estado en el mes, muchas veces yo estaba ahí llorando hasta que la última le dije, no, ya renunció, la última vez ya fue que renunciaba y él me preguntaba, pero ¿por qué?
¿qué sientes, no? Parecía también como mi psicólogo estaba. Y yo le decía que no estoy dando mi 100%. Y yo le digo, no siento que esté ni siquiera dando mi 50%. Y él decía, para lo que a ti es el 50%, para la empresa, nosotros, la organización, se acerca al 95%, nunca va a ser el 100%, porque si no el trabajo me hubiese quedado pequeño. Pero es increíble la posición que uno ve y de nuevo esa voz crítica que viene mucho desde la infancia. No sé si nos podrías dar un poco como ese background, como esa historia, de dónde nace esta crítica y por qué cada persona de forma individual ve ciertas cosas como fracaso y ciertas otras cosas no. Claro, desde ahí puede tener varios orígenes. Uno, por ejemplo, en mi caso, viene em, de que, bueno, nosotros somos 4 hermanos, Okay. y yo soy la única mujer. Y mi mamá siempre me dijo como, tú eres la más fuerte, tú eres la más independiente. Entonces, como, de cierta manera, siempre tuve como la mochila de tener que demostrar que yo era fuerte, independiente y que me la podía. Esa era como la frase típica. Entonces, ella sin querer, como muy amorosa, siempre me quiso empoderar, pero a mí también eso me dio una voz interna súper exigente. Claro. Hay otras personas que, por ejemplo, porque sus padres fueron súper exigentes con ellos adoptaron una voz interna exigente. Hay veces que al revés, porque no los pescaban. Em, Puede ser que tengan una voz exigente porque son muy competitivos, porque le quieren demostrar algo al resto o a ellos mismos. Entonces, en realidad tiene muchos orígenes. Depende del caso particular de cada uno, pero sí les puedo decir que es algo como muy primitivo, como en el sentido de que nace desde muy chiquitos y que incluso por eso puede ocurrir que te sea tan complejo sacarlo, porque es Claro. algo que viene desde probablemente toda la vida. Y puede ser también culturalmente. Yo sé, por ejemplo, que en Venezuela hay gente súper profesional, súper estudiosa, etcétera. Entonces también culturalmente puede pasar que se exijan. Hay Sí. culturas más exigentes que otras. Por ejemplo, también en Corea, creo que era en Corea, que Uf, está la tasa de suicidio más alta del mundo porque sienten que fracasan y que a ojos nuestros ver que tienen un triple doctorado, Claro. cierto, como total éxito, pero tal vez para ellos no es suficiente. De sí, creo hecho, que en Japón, ahora que lo estoy Japón pensando, era, esa ¿no? gente, creo que es en Japón y ellos trabajan una cosa como lo normal, son como 14 horas al día, que yo digo, yo no podría, que no puedo No. ni 5, y trabajo 5 horas, y que Dios mío, qué jornada laboral tan fuerte. Sí, pero rescatando eso, voy a poner mi granito de arena, ¿no? A eso. Perfecto. Yo creo que todo este set de creencias que nos imponen cuando somos pequeños, y que no trabajamos en ellos cuando somos grandes, pues eso añade, como dice Tere, a la mochila, ¿no? Porque sí, o sea, si en tu familia, por ejemplo, el valor familiar es el trabajo, Mm, tú vas a querer sacar ese valor para pertenecer a tu grupo familiar. Y muchas veces nos dejamos de escuchar a nosotros mismos y qué es lo que necesitamos para mm, cumplir con esa pauta, ¿no? mm, Y cuando estamos pequeños, igual, como le ocurrió a Tere, o sea, si tu mamá desde pequeña, con lo mejor que pudo, pues te impuso, ¿no? Esa pauta de que te la vas a jugar y tú sí puedes y todo este tema, a veces también dejamos de escuchar a esa vocecita que te dice, para un momento, recárgate de otras cosas por cumplir con esas pautas, ¿no? Entonces, creo que es importante pues evaluar, hacer esa autoevaluación de qué creencias me están llevando, ¿no? A ese hueco. ¿Qué creencias Exacto. me están llevando allí y cómo me puedo ayudar, ¿no? Bien sea que voy a buscar un terapeuta, pero si no tengo las herramientas, pues cómo pudiésemos, ¿no? Darle herramientas a esas personas que no tienen los recursos para tener un terapeuta. ¿Qué herramientas podríamos darles, tú como psicóloga, para destruir, ¿no? Esas creencias o para
para hacer mejor el manejo de esas expectativas, ¿no? Claro. Gracias, Barbie, ahí por la introducción. Existen algunas herramientas concretas que son terapéuticas, o sea, está como lo concreto que es ir a terapia, pero también existen las herramientas como el journaling, que es escribir, también el meditar o hacer ejercicios que te hagan meditar, como puede ser hasta practicar yoga, o incluso hay personas que meditan cocinando, meditan haciendo un deporte más extremo, pero el concepto es parar, como tener un tiempo, porque muchas veces las personas que sienten esta sensación de fracaso es porque tienen mucho en la cabeza y piensan mucho, ¿cierto? Entonces, algo que te haga parar. Una forma también de meditar puede ser a través del arte, todo lo que te permita como sacar afuera, porque a veces en la cabeza está todo súper revuelto y como desordenado. Como Entonces, organizar todas esas ideas. Exacto. Cuando las sacas afuera y dices como, "Ah, no sabía que tenía todo esto", puede ser, como decía, en la escritura y en la pintura existe esa cualidad que te permite sacar afuera lo que estás viviendo. Y en la meditación puedes encontrar una herramienta que te permita gestionar o traer a ti como una sensación de calma. Claro. Esas podrían ser herramientas que están abiertas a todo el mundo. Pero algo que dijimos entre medio, pero no lo tocamos tanto y que me gustaría que trajéramos de nuevo, era este tema de no sentirnos suficientes. Porque aquí podemos sacar otro episodio con eso. Acá vamos a sacar otro episodio, parte 2. Sí. Porque lo nombramos ahora, como cuando vemos a estos jóvenes que tienen doble máster, súper exitosos, que trabajan 16 horas, y uno dice como, o sea, increíble tu carrera, pero ellos no se sienten suficientes. Lo mismo de repente cuando nos esforzamos, pero queremos más, etcétera. O sea, a mí me pasa, y lo dije en otro episodio que también me invitaron a participar de otro podcast, que uno puede ser ambiciosa con sus objetivos y querer más, y a la vez ser compasiva. O sea, se puede equilibrar. O sea, eso No son existe. contrarias. Podemos ser los dos. Podemos tener todo. Exacto. Y en ese sentido, como lo veo yo al menos, para poder equilibrar ambos, la línea está en proponernos metas que sean grandes, pero desde una mentalidad de abundancia, como yo me la puedo, agradecer, celebrar tus pequeños logros, como disfrutar los momentos, esos también te conectan con una parte más abundante, porque cuando nos conectamos tal vez con una sensación más desde la carencia, vamos a ver todo como un fracaso, que no lo podemos, que viste que no ibas a poder, etc. Entonces, yo diría que finalmente es un proceso en el que estamos continuamente trabajando. Hay días en que nos vamos a sentir mejor que otros, pero de base podemos ir aprendiendo distintas herramientas que nos permitan ir llevando el día a día. Eso diría yo que son... Súper buena conclusión, me encantó, porque es bueno también rescatar esas cosas que lo importante, ¿no? Que es conectarse con la información que necesitas. De hecho, hoy en el Powerman que estamos hablando, hablamos de eso, hablamos de lo importante que es rodearte o leer o escribir o alimentarte de cosas que te generen cambios positivos, ¿no? Y que te ayuden a conectarte con esa energía positiva para que puedas ver en lo malo lo bueno. Porque a veces nos conectamos yo creo que para el ser humano, ¿no? Es mucho más fácil conectarse con la tragedia o con lo que es difícil o con lo que es peligroso, que lo que hace es como protegernos, ¿no? Del ambiente en el que estamos. Y muchas veces cuando estamos conectados con esas energías, pues no vemos otra cosa, no vemos más allá, no queremos salirnos de esa zona de confort en la que estamos acostumbrados a estar y que quizás nos perdemos de muchas cosas también bonitas de la vida, porque la vida también es bonita, uno es el que se la complica.
por estar pegado a esa energía. Entonces, qué bonito que sacaste a colación es hacer esa diferencia, ¿no? Y conectarte con las cosas que te van a llevar a hacer cosas productivas o a sentirte mucho mejor. Yo tengo una pregunta acá que no se lleva desde que, porque sabes que existe esta frase, si vas a fracasar, hazlo rápido. Pero entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos justamente miedo al fracaso? ¿Qué recomendación le darías tú a esa persona para que se lance al vacío y que si va a fracasar, que fracase rápido? Pues. Esa frase, Tati, la sacaste del mundo de las empresas, ¿o no? ¿Y sí. ¿De dónde fue? Sí, sobre todo para los emprendedores hay un libro que se llama Lean Startup. Lean Startup. Exactamente. Mira, estamos conectados. Sabemos todos los libros. Hemos leído lo mismo. Porque es eso, porque siento que mientras más grande es el proyecto, más le inviertes energía, como que entre comillas duele más. Siento que el dolor puede ser similar porque al final a nadie le gusta fracasar, pero hablan de eso, de lanzarte y vivirlo para justamente aprender más rápido de eso, pero hay gente que ni siquiera se está lanzando justamente por ese miedo al fracaso. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? De hecho, qué lindo, o sea, como muy pocas veces, y qué lindo que lo traigamos, se ve el Lean Startup en la vida, como desde la psicología. Entonces, el libro también propone el producto mínimo viable o el Minimum Viable Product, ¿cierto? Sí. Que si lo aplicamos en la vida, que igual lo hablo harto en Grow and Glow, que es proponernos objetivos chiquititos, seguir probando, ¿ya? Me encanta, de hecho, cómo lo propone el autor de ese libro, porque él dice, que, claro, como, ya no sé, nuestra meta es crear un auto de carrera, ¿cierto? Pero vamos a partir con un patín, y que al patín después le ponemos un mango, después después al patín le ponemos un motor y se transforma en una moto, después un auto pequeño, y así vamos probando y equivocándonos y aprendiendo rápido. Entonces yo veo que si lo llevamos a la vida, es finalmente que si queremos probar algo nuevo o tal, probablemente como lo hicieron, o sea, no sé en verdad cómo partieron ustedes el podcast, pero por ejemplo vamos a lanzarnos a ver qué sale. Realmente, a ver qué sale. Claro, me llamó, ¿cierto? Y al día siguiente estábamos grabando con un teléfono, sin micrófono, sin luces, sí. Porque teníamos esa perspectiva de lanzarnos rápido. Ese puede ser un MVP, porque imagínense, no sé, no les hubiese ido bien. En el fondo, no tuvieron que invertir en micrófonos y cámaras increíbles, etcétera, invitar y tener un invitado así de lujo y ustedes se ponían nerviosos. No, partieron de a poco, solo ustedes, son un producto mínimo viable, un objetivo chiquitito, como ya. Nuestro sueño es crear el podcast más inspirador de la lengua hispana. Perfecto. Entonces, el primer paso para hacer eso es crear el primer capítulo. Ya ustedes se lanzaron. Y le funcionó, y hoy día tienen sus micrófonos rosados preciosos, estamos en una sala de Zoom, y desde ahí han podido ir creciendo, llegan a distintas partes del mundo, y finalmente, ese es un súper buen ejemplo que ustedes me acaban de dar de cómo partir de chiquitito y fracasar rápido. O sea, más que fracasar, la invitación más que a fracasar rápido es de probar en chiquitito, y no estar todo el año. Imagínense ustedes dijeron, ya, vamos a hacer 14 capítulos, vamos a hacer los scripts de esos 14 capítulos, y nunca han hecho ni uno solo. Exacto. Entonces, sí. la posibilidad de sentir mayor sensación de fracaso después de que no funcione es mucho más grande, porque el esfuerzo que le pusieron fue mayor. Claro. Sí, cierto. En cambio, me gusta ese tema que tocaste, porque a lo mejor el sentimiento de fracaso va muy proporcional con la cantidad de tiempo, recursos, esfuerzo, energía, emoción, sacrificios que tuviste que hacer para hacer algo. Entonces, si nos queremos lanzar, o lo que estoy tomando acá es que si nos queremos lanzar, o ese fracasar rápido es no tanto para evitarnos el dolor en la caída, sino para saber, que el dolor sea más pequeñito. Claro, si no hubo tanta inversión ahí. Pero eso no quiere decir que tampoco no le pongamos inversión a otras cosas, simplemente es
como que vaya creciendo y empezar de a poquito en poquito a ponerle más cosas. Me encanta esa idea. Exacto. Y Desde bueno, ahí... para concluir, Ya. danos tres tips que podemos implementar en nuestra vida para no sentir ese fracaso que duela tanto o que sea tan gigante que lo veamos como algo que no podamos superar nunca. Bueno, yo creo que varias de esos tips los puedo recoger de la misma conversación que acabamos de tener. Yo diría que el primero, no vivir esa sensación de fracaso solos, sino conectarnos con nuestra tribu, que nuestra tribu son nuestros amigos, en quienes confiamos, a quienes recurrimos cuando nos sentimos bien, pero también a quienes podemos recurrir cuando estamos tristes, ¿cierto? Entonces, tal vez si Tati no le hubiese dicho a Barbie que se sentía mal, hubiese sufrido el triple, porque Barbie le puede decir, ¿sabes qué? No pasa nada, todo va a estar bien, y te vuelve a la realidad y te da la sensación de que en realidad no era tan terrible. Entonces, el primer tip, conectarte con tu tribu. Me encanta. Segundo tip, conectarnos con esto de que acabamos de hablar, con el MVP, con los pequeños pasitos, comprobar de a poquito, con soñar en grande, porque ese sueño grande tiene pequeños pasitos que podemos ir probando y que desde ahí podamos entender que podemos hacer un pequeño esfuerzo y viendo y conectándonos también con esa sensación de satisfacción más pronto. Porque al igual como existe la posibilidad de fracasar, también existe la posibilidad de tener éxito. Sí. Ese sería mi segundo, serían tribu, pequeños pasitos, y por último, yo diría que pondría al centro el diálogo autocompasivo, que es el que acabamos de hablar también, que es, yo no digo que de un día a otro seamos súper amorosas con nosotros, sino que empecemos a cultivar un diálogo interno autocompasivo y repetirnos algunas frases, algunos mantras internos como me merezco volver a empezar, me merezco disfrutar, puedo equivocarme y volver a empezar todos los días, celebrarme mis pequeños logros, y desde ahí las tres aspectos son relacionados también con mentalidad, o sea, con cuidarnos la mente también, y que desde ahí podemos ir avanzando. Ay, me encanta. ¡Qué Sí, lindos! o sea, siento que de verdad como que incluye todo. Yo simplemente le agregaría que esto hay que trabajarlo siempre, porque Sí. probablemente las personas que escucharon este episodio lo hayan escuchado, lo hayan leído en los libros como nosotras mismas, pero tanto Tere como Barbie como yo seguimos probando cosas nuevas y nos Todos los ponemos a días. prueba nuestra capacidad de manejar el fracaso, y que el fracaso nunca realmente va a tener un impacto tan grande, o mejor dicho, no es el impacto, no le podemos transformar esa situación que consideramos como fracaso a el aprendizaje. Por eso a mí me gusta mucho, seguro la gente lo ha visto por ahí, que dice que fail en inglés, las palabras, la deletrearlo de... El acrónimo. El acrónimo de lo que significa, si menos mal, parece que uno hay que rodearse de personas así para que les recuerden toda Yo la me sé magia de todas la las vida. palabras complicadas. Complementa. Sí, sí. Y entonces, bueno, dice que en inglés sería first attempt in learning, que sería el primer intento en aprender. El fracaso es cómo no hacer las cosas, no significa que tengamos que renunciar a nuestros sueños o a las cosas que queríamos hacer. Precioso. Me encantó tener esta conversación, Tere, qué éxito. Cuéntanos cómo podemos trabajar contigo, porque justamente en esta parte del fracaso es muy importante lo que tú mencionabas al principio, de contar con alguien, de tener a alguien ahí que vaya contigo de la mano, y pues te tenemos aquí, por eso te trajimos al podcast. Cuéntanos qué haces, cómo haces, dónde lo haces y cómo hacen las personas que nos escuchan para trabajar contigo. Buenísimo. Bueno, primero invitarlos a todos a seguir a Grow and Glow, es @growandglow.cl. Yo soy chilena, me imagino que se habrán dado cuenta por mi acento. Nos dimos cuenta.
Pero me encanta esa No, no lo disimulo, pero intento no hablar tan rápido para que no se me pierda. No, se te entendió todo, no te Sí, preocupes. nosotros tampoco, nosotras intentamos, entre comillas, hablar lento y pues la gente que nos sigue a veces tiene que ver 5 veces el episodio para entender qué fue la frase que dijo Tati Barbie, porque así somos. Nosotros nos Genial. empoderamos con nuestros acentos. Muy bien, me encanta. No, yo actualmente trabajo a partir de asesorías personalizadas. Perfecto. Tengo 2 planes principales que ambos están enfocados en crear hábitos saludables. Como psicóloga, lo que hago es que nos juntamos en una primera sesión, revisamos cuál es tu propósito en la vida, cómo te visualizas a ti de aquí a un año, y a partir de eso nos vamos a crear objetivos concretos. Si tomas el plan de una semana, te acompaño durante una semana todos los días como tu cheerleader, y desde ahí te acompaño, te doy energía, te voy comentando y vamos aprendiendo juntos. O bien, si tomas el plan de un mes, además de la sesión inicial, tienes 3 sesiones de seguimiento y una de cierre. Ok. Entonces, desde ahí, dependiendo de lo que necesites. El plan de una semana se llama Reactívate, porque está enfocado en reactivar hábitos. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, claro, yo hacía deporte y este año no he hecho nada, perfecto, nos juntamos, nos ponemos objetivos. Usualmente la gente fracasa en crear hábitos nuevos en que toman este concepto del todo o nada, como esta semana, todos los días deporte, dieta al máximo, y tipo miércoles fracasan. Que el tipo miércoles y que bueno, me provoca como una hamburguesa y no correr. Claro, o sea, no, a mí también me pasa lo mismo, me provoca un cheesecake. Entonces, desde ahí creamos objetivos que sean realistas, medibles y alcanzables. Y en el caso de un mes está pensado, se llama Glow Up Total, y está pensado en crear nuevos hábitos, cultivar la mentalidad de crecimiento, cultivar el diálogo autocompasivo, y como tenemos varias sesiones, está la posibilidad de conversar, qué te ha ido pasando, ir aprendiendo, etc. Esas son las 2 modalidades, pero de todas formas en mi Instagram y ahora en LinkedIn también estoy presente, comparto harta información y también consejos para el día a día. O sea, no es necesario que me tomen una asesoría. O sea, yo feliz, pero no es necesario para poder ir contagiando. Bueno, pero para la gente que tiene otro tipo de recursos, de más tiempo, exacto, tienen una página súper motivacional, aparte es bella, o sea, debo hacer acotación aquí que el diseño es espectacular. Para mí normalmente es la del diseño, pero yo cuando veo las cosas bonitas aprecio la belleza y es una forma muy fresca y fácil de entender, así que qué éxito que en menos, o sea, esto lo lanzaste hace un año y mira todo lo que has crecido, de verdad que es súper inspirador, nos encanta contar con personas como tú en este mundo, creemos que las mujeres podemos hacer cosas maravillosas, impactar la vida de otras personas y de verdad que muchísimas gracias por ofrecer tus servicios y ayudar a otras personas a unirse a ese glow que para los que no nos están viendo, vayan a verlo para que vean lo hermosa que está esta niña, la sonrisa que tiene y de verdad cómo brilla, porque se nota que cuando uno hace lo que ama, brilla de adentro hacia afuera. Como siempre, la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales también. A mí me pueden encontrar como Tati Santeliz. A mí como Barbie.Borregales. Y por supuesto el del podcast que es enmimaleta.podcast. No se olviden que aparte tenemos una página web con recursos gratis donde los ayudamos en su crecimiento. Como hablábamos el día de hoy, una de las herramientas es el journaling. Para los que están empezando les ofrecemos una guía para empezar a hacerse esas preguntas, a responder durante la práctica del journaling en enmimaleta.com. No se olviden que tanto Barbie como yo somos coaches y los podemos acompañar en su camino de crecimiento personal. Los invitamos a que revisen nuestras redes personales y nos escriban si necesitan alguna guía, sugerencia, ayudita, están pasando por esos días que se sienten súper fracasados. Acá estamos con ustedes, no están solos. Y la invitación es para la próxima semana. Un capítulo más de Mi Maleta Llevo. Que tengan un excelente día y muchas gracias por todo su tiempo. Bye bye.